Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Una vez más, compartimos este espacio, en este caso con Juan Patricio Lombera, escritor mexicano radicado en Madrid, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publicado varios libros como en 2003 La Rebelión de los Inexistentes, que les iré mostrando. Todos sus libros están editados en Irreverente, en ediciones Irreverentes. En 2004 publica Bestiario Chicano. Es un libro que ha sido subvencionado por el Ministerio de Cultura de España y que se utiliza en las universidades para hablar del tema de la inmigración en Centro Europa, sobre todo en Alemania. Ha publicado también Asalto y Venganza. Con el libro Las Crónicas del Coronavirus, Patricio reúne a 12 autores de diferentes países y diferentes continentes: China, Francia, México, Estados Unidos y España, y nos va mostrando las diferentes visiones de cómo afectó individualmente esta enfermedad a cada uno de estos autores. Unas magníficas crónicas. Y en el libro que nos vamos a centrar hoy es en El péndulo familiar. Con esta novela histórica es ganador de la obra del Premio Irreverente de Novela, ganadora del 6º Premio Irreverente de Novela, perdón, y la que más me gustó a mí, y bueno, es una novela histórica que ya hablaremos. Bienvenido, Patricio, al canal. Muchísimas gracias, Inés, por invitarme. Bueno, empezaremos a hablar un poco de este péndulo familiar publicado en 2018, una saga familiar, y a través de ella recorres la historia de México y España, pero también la historia de tu familia, de tu abuela contigo, un encuentro, digamos, muy espiritual quizás, ¿no? Y donde nos muestra, Pues, tienes un juego, perdón, ya tienes un juego literario importante, porque cuentas la historia de tu historia de delante hacia atrás y la de tu abuela de atrás hacia adelante. Es algo que sí, es muy interesante. Cuéntanos, Patricia. sí, efectivamente. Bueno, realmente fue un poco un reto, ¿no? Esa estructura pendular de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, pero que además también es de Madrid, de España a México, de México a España, ¿no? Y bueno, sí, es realmente la historia de mi familia, desde mi abuela. Fue una mujer muy avanzada a su época. Ella, perteneció a la primera generación que estudió, química en la universidad. em, También hizo deporte de competición, viajó por todo el mundo, ¿no? Realmente una vida fascinante. Y entonces es un poco un homenaje que le rindo. Y en lo personal, fue una persona que me marcó mucho porque, bueno, yo en un momento dado pasé largas estancias con ella. En un momento dado, que lo cuento en el libro, mi padre se quedó sin trabajo, pues no había a dónde ir, y pues para que tuviéramos algo de vacaciones nos íbamos, sobre todo yo, mis hermanos ya eran más mayores y se iban con sus amigos a la playa. Yo me iba a Tequesquitengo y pasaba el verano en una casa que daba a una laguna y con ella, ¿no? Entonces, pues estábamos todo el día juntos, pues, veíamos el atardecer juntos, a veces me ponía discos de ópera, veíamos películas, en fin, y me hablaba de su vida, ¿no? Y de todos sus viajes, etcétera. Entonces, pues eso digamos que creó el fermento, ¿no? A partir del cual nace esta novela, ¿no? Digo, realmente Tequesquitengo para mí es un paraíso perdido, básicamente, ¿no? Es interesante lo que dices de que tu padre, cuando cuentas que tu Ujú. padre quedó en paro, porque tú este libro lo escribiste estando en paro. Sí, es cierto, efectivamente, es ahora que lo mencionas. Y además fue muy importante porque hubo, digamos, tres pilares que me mantuvieron a flote. Uno fue la escritura del libro, otro el programa de radio que hacía cada miércoles con mi editor Miguel Ángel, ¿no? De literatura, entrevistábamos a distintos autores. Y el tercero, pues era otro amigo que estaba en el paro. Digamos que hicimos una especie de terapia y todos los días hablábamos como media hora juntos, amigo que este amigo además a su vez es hijo de Pepe Amezcua, del cual hablo en la novela, que era un maestro muy querido nuestro, lo que llamamos en México una lumbrera, ¿no? Que Muy ya te voy a eminente. preguntar, ya vamos a llegar a la Sí. parte de Pepe. Sí, sí, sí. Entonces era con su hijo, hablaba todos los días durante esa época y fue pues realmente me sirvió para mantenerme a flote, ¿no? Y seguir pues eso, luchando por conseguir un nuevo empleo, etcétera.
Bueno, es un libro que me olvidé de decir que la portada es de Diego Rivera, una portada preciosa. Bueno, estas dos historias, este péndulo familiar, ¿no? Se une en la matanza del 2 de octubre de 1968. Ahí cuenta un poco por qué la uniste en esa batalla, porque me parece que es bien, ahí nos muestras la historia de México, pero vista desde los dos puntos de vista, ¿no? El tuyo y el de tu abuela. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, yo no había nacido cuando el 2 de octubre, ¿no? Ocurre 4 años antes. Lo que pasa es que lo que sí sé, y esto sí es parte de la historia familiar, es que mi padre que iba a ir a esa manifestación. Y al final, pues, no pudo, se le atravesó un problema y bueno, él podía haber muerto y yo no habría nacido. Así de sencillo, ¿no? Entonces, por eso, le doy tanta importancia. Aparte que, ya visto desde un punto de vista histórico en México, digamos que el 2 de octubre para mí representa el principio del fin de la dictadura del PRI. Es cierto que van a pasar 30 años, pero a partir de ahí es cuando ya se dice, esto está mal. Este gobierno de un partido único que cada 6 años cambia de presidente no es lo que queremos, que buscamos una cosa democrática. También surgen grupos guerrilleros que dicen, bueno, como no se puede por las buenas, vamos a intentarlo por las malas, pero digamos, pero es el principio de la descomposición de este régimen que pues, propugnaba por una paz social y que, bueno, pues vendía sus logros, que efectivamente había habido grandes logros sociales hasta ese momento, y también pues es cuando empieza ya el detrimento, ¿no? Empieza a haber problemas. Entonces, por eso le doy tanta importancia al 2 de octubre del 68, que además no soy yo, simplemente todos los mexicanos siempre decimos 2 de octubre no se olvida. No, es una herida que se mantiene ahí, esa matanza de estudiantes. Eh, este es un libro existencialista, ¿no? Mm. Donde se muestra quizás, ahí muestras tu influencia con el francés, por el hecho de haber vivido en Francia, ¿no? Tú te fuiste a Francia y Sí, volviste pequeño otra vez para México, ¿no? sí, efectivamente estuve allá, bueno, en Ginebra, más concretamente en Suiza, y luego estuve en el Liceo Franco Mexicano, y sí, ahí hay una gran, digamos, se nos enseña a todos los grandes autores existencialistas, Camus, Sartre, etcétera. Y sí, durante mucho tiempo yo tenía una visión muy existencialista de la vida, es decir, no sirve, es absurda, estamos aquí de paso, esto no sirve para nada. Digamos, no es que haya cambiado radicalmente, pero sí, a raíz de que escribo este libro, por lo menos ya lo veo desde otro punto de vista, en el sentido que, bueno, pues ya que estamos, aprovechémoslo, ¿no? Soy, digamos, mucho más optimista a partir de que escribí este libro. Pero aparte de eso, realmente esta novela, de lo que ya conté, ¿no? De la importancia que tuvo, también me sirve para quitarme heridas personales, perdonarme a mí mismo en cierta forma, ¿no? O sea, y encarar de una manera distinta la vida. O sea, pues realmente es un libro que para mí es esencial, ¿no? Para cambiar de actitud, por decirlo de alguna manera. Te Ujú. entiendo. Sin embargo, tiene mucho, está inspirado en Alejo Carpentier, ¿no? En El viaje de la semilla. Por supuesto, claro. Eres la primera periodista que me lo dice, por cierto. O sea, la primera persona que saca la referencia, pero por supuesto que estoy inspirado en el viaje a la semilla. Mira, uno cuando conoce estos profesores, esta gente que nos marca, creo que todos tenemos un Pepe en nuestra vida, ¿no? Todos Claro. los lectores, los que Ujú, hemos estudiado literatura. Y bueno, aquí hay en este capítulo donde Pepe antes de morir se saca, existen, hay unas fotos que no sé si ujú, existen, te iba a preguntar, y tú le haces un poema que es conmovedor, ujú, no creo que lo tengas el libro a mano, pero ahí le escribes a tu novia española ya cuando, bueno, después te vuelves para España, y le pones, te escribo en el día más triste de mi vida. Esta mañana una amiga me llamó para decirme que anoche murió Pepe de un infarto. Él era mi maestro con el que habíamos ido a El Paso y también era el director de mi tesis, pero más que un maestro era un amigo al que sé que extrañaré el resto de mis días. Perdona que no alargue mis palabras, estoy destrozado, te quiero mucho y espero que estés muy bien. Te mando con esta carta este poema que escribí entre lágrimas esta tarde. O sea, es un sentimiento conmovedor.
desgarradora. Sí, había un aula de estudio que era el Centro Juan Ruiz de Alarcón en la biblioteca de la universidad, que la había fundado Pepe con otros maestros, y era una, entonces los que estábamos haciendo la tesis teníamos derecho a entrar a esa aula, y había un ordenador, y ahí, en esa aula, con ese ordenador, fue que efectivamente escribí llorando el poema, y luego lo publiqué en el homenaje que sacamos a Pepe Amés con un pequeño libro que hicimos entre los miembros del Periódico Sarmiento, la revista que publicábamos en la universidad. Ujú. El nombre de la Sí. revista era, ¿cómo es? El nombre de la revista que tenían en la universidad. El Periodiquillo Sarmiento, bueno, tú sabes que la primera novela de América es El Periquillo Sarmiento de Lizardi, y bueno, pues haciendo un juego de palabras, y así ese nombre le pusimos a nuestra revista, que era mensual, bueno, aunque a veces era irregular, a veces podía pasar todo un trimestre sin que saliera una publicación, en fin, ya sabes cómo son las cosas, y sobre todo cuando se necesita juntar dinero para poder seguir, ¿no? Y, y nos autodenominábamos muy orgullosamente los sarnosos en aquel Los entonces. Arnosos, no, los Arnosos, no me acordaba. Me acordaba de Sí, Perro Rabioso, pero no de los Arnosos. Bueno, pero esto marcó el fin de tu época universitaria, ¿no? Y a partir de ahí, sí. cuéntame, a partir de ahí seguiste escribiendo, colaborando Ujú. en medios culturales. Sí, de hecho, la verdad es que después de la muerte de Pepe, digamos, bueno, ya me centré en mi tesis y llegó un momento donde realmente aquellos lugares en los que siempre me encontraba amigos de la universidad, ya no había nadie, o sea, ya era como una especie de fantasma en los últimos 2, 3 meses a los que fui, ¿no? O sea, y pues sí, ya se acabó, ya estuvo muy bien mientras duró, pero ya, cada quien está en su proyecto y pues hay que moverse, ¿no? Para adelante y es cuando... Y además de todo, el hecho de venirme a Europa a seguir mis estudios, está muy influido también por la muerte de Pepe. Es decir, Pepe se muere porque llevaba 9 años sin tomarse un año sabático de descanso por estar haciendo, y tenía que, para poder llevar un nivel bueno de vida, en México no le bastaba con su salario de maestro universitario, tenía que juntar puntos para una beca de la propia universidad y otros cantidad de puntos para el Sistema Nacional de Investigadores. Y entre los tres salarios conseguía tener un buen nivel de vida, ¿no? Normal, pero no. Entonces, fue organizar, para poder obtener los puntos, tenía que organizar congresos, tenía que leer tesis, tenía que, en fin, de todo. Realmente vivía muy esclavizado y ahí fue donde dije, no, yo no quiero esto para mi vida. Y por eso me vine a estudiar aquí, ¿no? Definitivamente. Entonces, o sea, también sí, sí, es un parteaguas en mi vida, Porque definitivamente. en Francia estuviste, digamos, de niño, ¿no? Niño. Sí, nada, de los 2 a los 7 años y no recuerdo casi nada. O sea, de hecho, mira, ahorita, bueno, en Ginebra, más bien en Suiza, volví hace el año pasado porque quería volver, ¿no? Y sí, alguna cosa, el parque lo recordaba un poco la casa, el colegio, hasta eso sí, pero todo lo demás, como si fuera la primera vez que estaba ahí, ¿Y te ¿no? O viniste para sea, España con qué edad, pues Patricio? ya tenía 23 años, en el 90 y no, 24 años, tenía en el 96 septiembre. Ujú. Me Sí. había olvidado que ahí tenemos en el ebooks un Ujú. capítulo grabado, que el que lo quiera escuchar, Sí. puede escuchar el capítulo 8. Ujú. ¿No? Cuéntame un poco de Manuel Lombera y Josefina Payares. Bueno, son mis abuelos. Él viene tiene un origen muy señorial porque en Veracruz, por la parte esta de Tuxpan, tenían una hacienda que, bueno, según me contó un día mi padre, y era una hacienda pequeña, ojo, se tardaba 2 días a caballo en recorrer. Este, lo que pasa es que él, claro, se fue a estudiar a México y entre medias, pues ya se vino la revolución, y la abuela, la madre de Manuel, ya cuando él estaba casado con Josefina, que en realidad se llamaba Ángela, por cierto, mi abuela, le hizo jurar a mi abuela que él podía haber, digamos,
ya después del reparto de las tierras, pues quedaba el cascote de la hacienda y unas cuantas hectáreas a los que tenía derecho. Pero le hizo jurar que no iba a pelear por ese territorio porque tenía miedo de que pues pensaran que quería volver para volver a ser el gran latifundista y que lo mataran, ¿no? O sea, digo, de todas maneras, tampoco, por lo poco que sé de mi abuelo, que murió muy joven, desafortunadamente, no creo que esos fueran sus intereses. No, era una persona patriota que cuando se vino la nacionalización del petróleo, los ingleses se fueron de México pensando, bueno, que se queden con su petróleo, total, como no saben convertirlo en gasolina, ya nos robarán que volvamos. Fue uno de los químicos que ayudó a descubrir la fórmula para hacer la catálisis de la conversión, ¿no? Pero y desafortunadamente luego, pues fruto de experimentos que hizo con plomo, pues se enfermó de cáncer y eso lo acabó matando, ¿no? Ujú. Y mi abuela, bueno, pues es un personaje que ya lo dije, es que es de Sí, novela sí, es que tu realmente, o abuela sea, es un creo personaje. que no he Sí, sido, es más, creo que me he guardado muchas anécdotas, pero bueno, pues por eso de que no me acordé en el momento, o porque tenía que hacer selección, ¿no? O sea, pero realmente hablaba tres idiomas con una fluidez notable, y nunca, siempre se bastó a sí misma, nunca necesitó de nadie. Salvo los últimos años que ya estaba muy enferma y le molestaba, se veía que eso de estar dependiendo no dependiendo. le gustaba, ¿no? Sí, 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 ¿no? Bueno, la Ujú. influencia de los abuelos y sobre todo maternos siempre es muy, muy importante. Claro. Eh, Tu relación con los libros, acá hay una frase que me gustaría leer que pones, la relación con los libros se mantendría durante toda su vida y siempre estaría cerca de él para aliviarle sus pesares o simplemente para servirle de evasión. Eh, ya Sí, sé. sí, sí. Y además, fíjate, en eso sí, es más mi padre quien influyó en la lectura. Él veía con horror que yo me pasase todo el día viendo la tele. Y de hecho empecé a leer tarde, o sea, con 14 años. Ya había leído La Isla del Tesoro y alguna que otra novela, pero como que me costaba concentrarme Bueno, y tarde, coger el... tarde, con 14 años tampoco es que sea tan tarde, ¿no? Pero de repente fue tomar Los Tres Mosqueteros y es que no podía, seguía. Y me pasaba las horas, es la magia que tiene la literatura, ¿no? Y Sí. es poder vivir otras vidas sin sufrir ningún castigo ni nada, ¿no? Ni ningún daño, ¿no? O sea, eso no es maravilloso. Bueno, hablando Ujú, de castigos, claro, tú te ujú, criaste en un colegio de curas, que acá nombras unas frases que también en las obras de Joyce se ven de lo que es, ujú, que dicen, ¿no? Es la lujuria el peor de los pecados, pero anulan la voluntad del hombre para convertirlo en un animal esclavo de sus propios impulsos. Es la lujuria sí. que provocó la caída de hombres buenos del lado tenebroso, es la lujuria, ¿no? Sí, Es, no, en pero no ese fui yo, fue mi ambiente. padre que estudió en un colegio marista, y que por cierto tenía su estadio de fútbol, y sí, 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 de este discurso que además efectivamente es el mismo discurso que Joyce menciona 40 años atrás y lo seguían Y reproduciendo. sigue siendo igual. Sí. Es parte. Eh, Mira una cosa, contame un poco de las cartas chilangas. Ahora bueno, quería terminar, no puedo terminar de hablar del péndulo porque es un libro que para mí no tiene fin. Lo terminas y es como volver a empezar a leer la otra parte, ¿no? Ya. Y hay un párrafo final que dice, allá tú con lo que creas o dejes de creer. Lo importante no es eso, sino que reconozcas que este es el único cartucho que vas a tener, al menos siempre desde tu perspectiva y que lo tienes que aprovechar para intentar ser feliz sin fastidiar a los demás. En eso consiste la sabiduría, ni más ni menos. Eso es maravilloso, maravilloso, Patricio. Gracias. Sí, sí, sí. Em, Bueno, la verdad es que ahora que mencionas cartas chilangas, eh, cuando yo escribí El péndulo familiar, no hablé nada de las elecciones de 1988 y fue algo que me marcó la vida, o sea, fue muy importante para mí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque mi padre era, digamos, el Frente Democrático Nacional lo fundaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Mi padre había trabajado para Porfirio Muñoz Ledo y era amigo de él, básicamente, ¿no? O sea, entonces, claro, mi padre desde la primera manifestación que hubo en el Zócalo para pedir que hubiese elecciones primarias dentro del PRI, que fueron cuatro gatos, la verdad sea dicha, desde ahí ya mi padre estaba.
en el movimiento, ¿no? Y claro, organizó meetings, me llevaba a todos los manifestaciones, repartía yo octavillas. De hecho, hay una anécdota que sí que cuento, aunque claro que la he ficcionalizado de manera más galante que de lo que en realidad fue. En un momento dado, en la novela, pues el protagonista está repartiendo propaganda a favor del PRD, a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, y se encuentra con una muchacha del PAN que luego surge una amistad, ¿no? Bueno, en realidad lo que sí es verdad es que yo estaba repartiendo propaganda y me encontré con unos chicos que eran del PAN y efectivamente intercambiamos propaganda y ya está, eso fue todo lo que pasó, pero quiero decir, en ese momento el enemigo era el PRI porque era la dictadura y entonces había una relación de mucho respeto y se podía, digamos, de muy buen entendimiento con el PRI. Y digo, aunque no le voté en su día, bueno, no podía votar en aquel entonces, pero no le hubiera votado al menos. Pero el maquío, Manuel J. Cloutier, es una persona por la cual me quito el sombrero porque era muy valiente, muy honrado, no muy, bravo, ¿no? Eh, entonces, yo cuento todas esas historias a través de dos personajes en Cartas Chilangas. Una es un político que se ve obligado a exiliarse por conexiones con el zapatismo, etcétera. Y el otro es un ser que, a raíz de que vuelve este político, empieza a recordar su vida juvenil. Ese es un chico muy idealista que va contando la historia de su primer amor, pero también la historia de su vida y cómo se va de alguna manera pudriendo moralmente, pero al mismo tiempo eso le permite ir ascendiendo en el escalafón del Ministerio de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación, que es el Ministerio del Interior, o sea, hasta llegar a ser alguien muy, muy importante. ¿No? O sea, Que llega, ¿no? sí, Eh, sí, sí. bueno, Y el nexo entre ambos personajes se cuenta en el último capítulo. En los últimos dos capítulos es por qué estoy bueno, contando la historia de uno y del otro. Sí. cuando Aunque, dice tengo que y, estar muy pedo, tengo que estar muy pedo para contar esto, ¿no? Hay, sí, sí, porque además el personaje se desprecia a sí mismo, sí, el sí, político así estoy siniestro, ¿no? O leyéndolo. sea, Eh, sí, sí, sí. bueno, también eres amante del teatro, de escribir Ujú. teatro y son cosas muy diferentes, ¿no? La novela, el teatro y lo que te llevó a escribir teatro, ¿no? Tus obras. Sí, bueno, la verdad es que a mí me gusta variar en cada novela, en cada nuevo texto que escribo. Me propongo como retos, ¿no? Bueno, escribir una novela de ciencia ficción, ahí va, escribir una obra de teatro, ¿no? Y Una noche con la muerte, bueno, el escenario, de hecho, existía, era una cuarto de azotea donde vivía un amigo, que de vez en cuando me pasaba a su casa a tomar algo, de platicar, ¿no? Este... Y entonces, bueno, pues empieza ahí con el muchacho que se está durmiendo y llegan y lo matan. Luego se desvelará por qué a lo largo de la obra, ¿no? Pero se le aparece la muerte, se lo quiere llevar y él se niega, pues claro, es joven, lleno de energía. Y entonces tienen todo un debate ¿sabes? Llegan a un acuerdo que van a debatir durante toda la noche y finalmente si ella lo convence, se va con ella y si no, pues se queda. Y es todo el debate, bueno, y con incluso una relación erótico-festiva que se da en algún momento dado de la obra, ¿no? ¿Y Con has la llegado muerte. a llevarlo al teatro? No aquí en España, pero en Portugal, sí que un maestro de teatro lo puso en escena. Desafortunadamente en aquel entonces no lo conocía y nunca llegué a ver una representación, porque no hizo grabación ni nada, pero sí me prometió que si algún día hubiese otra vez o otra puesta en escena, me llamaría para que me vaya para allá. Curiosamente nos hicimos amigos y luego fui a visitarlo a Porto y me invitó a cenar a su casa con otros. Fue una cena muy divertida porque estaba pues con otras amistades portuguesas, entonces medio nos entendíamos, medio no, fue muy bonito. Patricio, eh, un placer tenerte en el canal. Hablaríamos de cada uno de tus libros, ¿no? Porque a- en Asalto y Venganza también es totalmente diferente a los otros. A mí tengo que decir que el que más me llegó fue Péndulo Familiar, porque es un Sí, libro no es. entrañable, entrañable, es un homenaje a tus abuelos y a los abuelos de todos, ¿no? Porque Mm, tener un recuerdo así, esas charlas que cuando somos niños a veces no te das cuenta y luego claro. te acuerdas al detalle de esas conversaciones, ¿no? Y siendo un niño tan tímido,
poder Sí. expresarlo en el papel y compartirlo, sobre todo. Ya, yo no sé, yo tengo esta segunda edición, no sé si salió alguna otra edición, pero No, ya no, desafortunadamente. espero que sí, Mm, que salga ujú. otra edición, porque es un libro que lo recomiendo muchísimo. Sí. Y bueno, eh, No, y por otra parte, solo un pequeño inciso, además está también la historia de Enrique de mi padre que, bueno, pues también tiene su miga, también, ¿no? Cuando se va de explorador, a la selva, con sus amigos, o simplemente la zapatista que monta en, la OIT, que hace que toda la bancada latinoamericana se levante porque le han retirado la palabra al representante de Nicaragua, el presidente de la mesa, que era el representante de Estados Unidos en ese momento, ¿no? O sea, digo, también sí, tiene aparte historias. cuentas la historia de una manera muy, yo de México, la verdad que no sabía estas cosas que me fuiste contando y que te fui leyendo, y sobre todo en las cartas chilangas, ahí uno va entrando un poco más en, en la política Sí, de México, ¿no? Y en todo sí, es la esto. historia contemporánea que se me había olvidado Sí, mencionar en el péndulo familiar, ¿no? Y, pero visto con retrospectiva, creo que estuvo bien que hiciera otra novela. Es decir, abordo demasiados temas en las cartas chilangas que habrían aburrido de pronto sí, yo al creo que, lector, ¿no? sí. En el Bueno, péndulo. aburrido no, pero quizás Ujú. le hubiese roto esa magia que tiene el péndulo. Sí, eso es efectivamente, ese ritmo. Ujú. Sí, Bueno, Patricio, te espero, siempre serás bien recibido con tus novelas que vengan, con tu literatura, tus palabras, y bueno, y tu amistad. Así que te agradezco muchísimas mucho gracias igualmente. haber Ujú. compartido este espacio que venimos posponiéndolo por motivos de trabajo y de tiempos y tecnológicos, Informáticos. informáticos, pero bueno, aquí queda. Sí. Un abrazo Hoy grande. se han alineado los planetas y hemos podido Ahí hacerlo. está, hicimos, pero también hemos trabajado para ello, ¿eh? Hemos Sí, trabajado mucho también. para ello. Patricia, un abrazo y muchas gracias. Un abrazote, un beso y ha sido un placer, como siempre.